Hoy en el podcast tenemos una invitada muy especial, que no solo entiende el comportamiento humano por profesión, sino que sabe cómo vender una idea a la persona más escéptica. Ella es licenciada en comunicación por la Universidad Autónoma en el Estado de México, cuenta con una maestría en administración y mercadotecnia por Universidad TecMilenio y tiene más de una década en experiencia en el campo de batalla de ventas, desde la atención en clientes como FedEx y pasando también por la experiencia en capacitación en la zona centro y bajío hasta su rol actual como asesora docente en una universidad muy prestigiada. Ella es experta en descifrar personas, coordinar proyectos y sobre todo en el arte de conectar. Ella sabe desde cómo reclutar a un estudiante hasta cómo cerrar un contrato administrativo. Démosle la bienvenida a Hilda Juárez Santamaría. ¿Cómo estás, Hilda? Bienvenida. Hola Alan. Muchas gracias. Qué buena presentación. Wow, ¿qué va a decir tu auditorio? Que soy una expertaza. Pero bueno, la realidad es que yo creo que la experiencia que llevo, pues, como lo dijo, es de 10 años y un poquito más en el sector de ventas. Entonces, pues, aquí vamos a echar chismecito de cómo poder ayudar también a aquellas personas que a lo mejor apenas inician o que tienen esta inquietud de pues saber un poquito más de ventas, pero no desde la parte teórica, pienso, sino desde la parte práctica y lo que se puedan llevar. Qué padre. Ok, muchas gracias, Hilda, por estar aquí hoy con nosotros. Bienvenida a Aldacaya Podcast. Pues primero que nada agradecerte que estés hoy aquí conmigo, con nuestro auditorio, y la pregunta principal: ¿se elige estudiar comunicación y tener esta maestría en administración y mercadotecnia por amor al arte? ¿O en qué momento de tu vida te diste cuenta que en las ventas estaba el billete? Yo pienso que algo muy importante es cómo te va caminando o cómo vas caminando en la vida, y creo que a mí la vida me llevó al mundo de ventas, ¿no? Yo debo de confesar que no era mi propósito. No fue desde un inicio el que yo quisiera llevar a cabo mi profesión a este modo, como lo llevo ahorita. Yo estudié comunicación en la Universidad Autónoma del Estado de México y eso... UEMEX. Y eso lo decidí un poco por las circunstancias personales, porque bueno, no había en ese entonces para una escuela privada. Yo quería estudiar relaciones públicas. Ok. Entonces... quedé afortunadamente en la universidad, en la licenciatura en comunicación, y bueno, ya de ahí la vida me fue llevando a este sector de ventas que pues la verdad es más allá de ganar el dinero. Para mí es conectar con las personas y conectar con ideas que yo congenio. Uh-huh. Y para mí lo más valioso de ventas es poder conectar con la gente o con las personas. Hablas de esta conexión. Dentro de esta conexión, ¿cuál es la conexión más valiosa que puedes tener con una persona? Yo creo que está en tus manos el poderle ayudar a través de un servicio, a través de una idea que les pueda ser útil a su vida. Y ahorita en el sector educativo que me encuentro es poderles acercar algo que yo pienso que les va a servir a esas nuevas generaciones y brindarles el acompañamiento y el apoyo. Sé que hay mucho de todo, ¿no? En general, o sea... Uh-huh. Teléfonos, maquillajes, esto en productos físicos, ¿no? Pero cuando hablamos de servicios hablamos de esos productos intangibles, esas ideas que nos relacionan con marcas o esos preceptos o conceptos que pues nos llevan a poder adquirir ese servicio. Entonces pienso que el reto de las ventas es en todo, pero yo sí creo que es más en cosas intangibles. Ok. Antes de pasar a lo intangible y lo complicado que puede ser vender un intangible, hablemos de esta pues bonita profesión que para mí es de las más antiguas que hay. ¿En qué momento en tu corta vida o detectaste que para mí es un arte el vender? ¿En qué momento de tu vida detectaste que eras buena en estas conexiones, en tener esta habilidad de generar este arte y conexión con las personas? Bueno, yo pienso que también el cómo te perciben los demás. Para mí
yo quería desarrollarme en el sector privado, me quería desarrollar como la parte de recursos humanos y bueno, ahí mi líder de ese entonces me vio unas cualidades que yo en ese momento no percibía. Más adelante, ya ahorita ya que lo veo en retrospectiva, pienso que nuevamente el que tú puedas hacer que la otra persona crea en una idea, crea en un servicio, para mí es lo que hace valioso la conexión. Ahora, también es importante comentar que no en todos los sectores haces la conexión. Ok. Porque en mi rubro, pues también yo soy mamá, entonces al poder tener esta particularidad me permite también generar una conexión genuina con esos públicos que yo quiero llevar el servicio. Ok. Y bueno, hablabas hace ratito de los intangibles. Creo que, y definitivamente es mucho más fácil vender unos tenis, un coche nuevo, una casa nueva, algo que puedes tocar, ver, un micrófono. ¿Cuál es el secreto para vender un intangible? Y sobre todo el secreto tú en el ramo educativo en el que te encuentras. Yo creo que es conocer muy bien el servicio, saber los alcances y también ser muy honesto y transparente, porque no para todos es un servicio intangible. ¿A qué me refiero? De que precisamente al no poderlo ver, al no poderlo tocar, palpar o sentir inclusive físicamente, pues entonces tienes que llevar a la persona a que los conceptos que tiene, poderlos llevar hacia ellos, hacia esa idea que tú quieres que adquieran o ese servicio. Entonces para mí es muy importante el que yo les pueda plantear el escenario en el cual pueden desarrollarse, pero obviamente intervienen muchas cosas porque todos tenemos conceptos, ideas realizadas desde nuestra niñez, ¿no? O también de lo que escuchamos y vemos, ¿no? Ahorita sabemos que las redes sociales pues hacen un gran papel en la parte informativa de los servicios y también que hablen bien o que hablen mal, pues también repercuten esos conceptos que el usuario tiene. Entonces muy importante es hablar con honestidad de lo que es el servicio, hasta dónde puede llegar, y creo que también lo importante es el acompañamiento que puedas tener con las personas en pues a lo mejor cambiar ideas o a lo mejor que puedan tener ese panorama de hacia dónde o cómo les va a ayudar ese servicio o producto. ¿Qué recomendación le podrías dar a las personas que nos están escuchando y que se dedican precisamente a esta venta de intangibles? Que no puedes tocar, ver o leer, sino es una apuesta, una inversión a largo plazo, incluso para ver los resultados. Yo pienso que siempre en todo debes de conocer el servicio o el producto completamente. De preferencia también ser usuaria, porque también eso lleva a que puedas explicarlo mejor. Esa es una. La segunda es que como todo, tiene un reto y yo creo que tienes que desarrollar la cuestión de no tenerle miedo al no. O sea, el no ya lo tienes muchas veces. Entonces es importante que, dado que tienes el no, buscar el cómo sí. A través de argumentos, a través también de cuestionar. Me parece muy importante siempre preguntar. ¿Y por qué no lo adquirirías? O ¿cuál es el concepto que tienes de tal o cual cosa? O ¿por qué lo consideras incluso caro, no? O qué es lo que estás buscando, porque también eso es como muy importante. Creo que el indagar te abre mucho panorama para también poder llegar a ese público. Acabas de decir una palabra clave que me encanta. ¿Qué pasa con este manejo de objeciones cuando alguien dice está muy caro? Es que creo que ahí que entraríamos en una discusión de qué es caro. Para algunas personas puede ser que sea caro invertir en una buena conexión a internet, ¿no? Para mí no. Para ti no, exactamente. O por ejemplo, algunas personas lo ven caro invertir en una buena escuela. Entonces yo pienso que tenemos que partir del concepto de que es caro para el usuario, porque yo a veces en el sector que estoy digo, a ver,
adquieres un coche nuevo, adquieres vacaciones, ¿por qué no adquirir algo que le va a ayudar a tu hijo a que más adelante tenga mayores herramientas para que pueda desenvolverse en un mundo que la realidad es que este mundo ya no es igual que hace 10 años? Definitivamente. Por ejemplo, en estos 10 años que llevo de experiencia, te cuento, a mí antes les preguntábamos a los chicos de, oye, Harry Potter, ¿viste esto de Harry Potter y las casas y todo? Y la mayoría levantaba la mano y decía, ay, sí, te empezaban a contar ahí cuáles casas eran y así. Ahora les preguntas a los chicos, no lo he visto. Y te quedas así de, ¿qué? ¿En qué momento? Si yo tuve ese boom, ¿no? Entonces, van cambiando las generaciones. Lo que hace sentido o lo que hizo sentido hace 10 años ya no lo hace ahora. Pero creo importante es comenzar por qué es caro para ti, que sí le apostarías. Entonces, me parece importante primero desde eso y ya a partir de ahí, pues, elaborar preguntas, encontrar como el pensamiento raíz que les hace pensar en mi sector si es caro invertir en una preparatoria o universidad. Oye, y ahorita acá entre nos, o sea, sí hay papás que digan que es caro invertir en la educación de sus hijos, hijas, hijes, terians. Sí, la verdad es que yo he visto de todo en estos 10 años y claro, con esos papás que incluso llegan con una actitud de ¿qué me vas a ofrecer? ¿Cuánto me vas a ofrecer de beca? Y es ahí donde pienso yo que pues no llegamos a tiendas departamentales diciéndoles, oye tú, X, oye marca, ¿cuánto me vas a ofrecer? O ¿cuánto es lo menos que puedo pagar? Ok. Entonces, por ejemplo, en esos casos, a mí sí me gusta como cuestionar, y por cuestionar no lo hago irrespetuosamente porque pues no es el punto, no ser irrespetuoso en una venta para mí como que no va conmigo, pero sí pregunto de, ok, ¿cómo lo pongo en su lenguaje? O sea, es decir, de, oiga, señor, ¿usted va a estas tiendas? Y ahí usted pregunta si le pueden rebajar el precio más de lo que ya está. ¿Y qué pasa con los que dicen que sí? No me ha tocado. ¿No te ha tocado? No me ha tocado, pero sí tengo que ser muy cuidadosa porque sí se puede sentir agresivo a veces las preguntas que uno hace. En general, ¿no? O sea, a veces como que te cuestionen, no lo vemos como algo común. Sí. Como que, ¿por qué? ¿Para qué? Y creo que a veces la reacción, y es normal porque vivimos pues no vivimos tan tranquilos como quisiéramos, entonces a veces es como, ¿por qué me estás preguntando esto o aquello? Entonces, lo más importante es hacer ver a la otra persona que le vas a ayudar, porque es eso, le vas a ayudar con lo que tú estás ofreciendo. Entonces también de eso parte todo, ¿no? Todos podemos ser vendedores. Yo pienso que todos vendemos algo, aunque digamos que no. Desde el cómo te vistes, el cómo te presentas, el cómo caminas, desde ahí inicia una primera percepción. Y claro que pues hay personas que se van desarrollando un poquito más ese feeling con cosas que no son propias de la persona, sino con otra cosa. Ahorita que mencionabas lo de la confianza, ¿recuerdas esos nervios de tu primer venta o recuerdas la primer venta importante que lograste cerrar? No por el dinero, sino para mí fue muy importante que alguien confiara en que íbamos a llevar un servicio de calidad, que les iba a ayudar, y pues claro que también para mí fue como ese check que me permitió como continuar, porque te voy a decir algo, o sea, los no en mí tardaba mucho en recuperar, y me acuerdo mucho lo que decía mi jefe. Decía, a ver, ¿te caíste? ¿Te limpias tus rodillitas raspadas? Y sigues. Pero para mí ese proceso tardaba meses. Y pues también para mi jefe pues también de repente no era tan redituable. Entonces pues llevamos un acompañamiento aparte, porque pues también creo que tienen que ver las inseguridades que tienes personalmente.
también es importante como llevar ese acompañamiento de personas que te ayuden, ¿no? En mi caso fue mi compañero, mi jefa, o sea, la verdad es que en ese empleo y en los posteriores tuve mucha red de apoyo, que eso también me permitió, pues, ser un poco más experta, porque pienso que en esta área, como en todas, sigues aprendiendo, pero por lo menos ya no me da ese bajón de tantos meses cuando es uno, ¿no? Si no es como de, bueno, me dijo que no, tal vez el siguiente sí, o cómo le hago para que el siguiente me diga que sí quiere venir a una cita, por ejemplo. Claro. Oye, y supongamos, de 10 personas, de 10 prospectos que tienes, de esos 10, ¿cuántos suelen ser los primeros? Bueno, ¿cuántos suelen ser los que dicen que no? Yo creo que el 80% te dice que no. Ok, entonces estaríamos hablando que 8 de cada 10 te dicen que no. Es que también depende, porque depende de tus datos, ¿no? O así de los datos o de la información que poseas de tu cliente, porque en mi caso, pues tengo clasificación de información, entonces no es lo mismo una clasificación que se inscriben muchas personas a una clasificación que es como una aguja en un pajar. Entonces yo creo que también tienes que trabajar un tema de resiliencia, que no es sencillo, porque la verdad es que en la vida diaria y cuando no tienes ciertas herramientas emocionales o de formación, pues es complicado. Y te voy a decir honesta, las escuelas, no todas, y no por sacar promoción, pero no todas te ofrecen el desarrollo de habilidades y competencias. Ok, que no hemos dicho la universidad en la que trabajas, entonces no es promoción. No es promoción. Pero creo que es importante ya en este mundo actual no solamente dar el check de la carrera o dar el check del idioma, sino también dar esos check en herramientas, en educación emocional, financiera, de competencias blandas, que la verdad ya ahora son necesarias. Entonces te estoy hablando de intangibles nuevamente, pero son intangibles que en un mercado financiero o corporativo pues son súper importantes y que se vuelven en tangibles. Ok, esta es pregunta difícil. Hablando de estos intangibles, imaginemos que yo soy un papá y estoy viendo a mi hijo como una inversión para él. ¿Cómo puedo medir ese retorno de inversión hacia él? O sea, ¿cómo puedo medir su éxito? ¿Cómo puedo asegurar que va a regresar la inversión? Yo ahí te preguntaría, para ti, uno, ¿qué es éxito como papá? Y dos, ¿qué quisieras para tu hijo versus lo que él quiere? Ok. Porque hablamos de dos mundos generacionales totalmente distintos. Entonces, en ese rol, ¿tú cómo lo pensarías? ¿El éxito? Mira, con que no sea Terian, yo con eso me doy por bien servido. Furro estoy seguro que va a ser, pero no me genera conflicto. Pero definitivamente concuerdo contigo. O sea, creo que el éxito, así como el arte, es muy subjetivo. Lo que es éxito para mí no significa que lo va a ser para él. Pero relacionándolo o aterrizándolo, yo sí quiero que sea pleno, que con base en sus talentos y habilidades encuentre algo en lo que pueda ejercer que le reditúe, que le genere un ingreso, que le genere un poco de seguridad. Eso para mí sería éxitos. Entonces tú hablas de bienestar y tú hablas de tema económico. Generales. Sí. Entonces yo te diría que las escuelas o cosas que busques para él pues estén orientadas a eso. Okay. O sea, vamos a pensarlo en algo más tangible, un videojuego. Yo sé que hay videojuegos de todo. Sí. Si a lo mejor hubiera ese videojuego que le desarrolle habilidades de bienestar, vamos a hacerlo así. O sea, hay videojuegos que ya también te ayudan con el tema de físico, ¿no? Seguramente tú lo comprarías. Sí. Si a lo mejor tú le ves capacidades en el área digital, seguramente le dirías, pues puedes ser estos gamers que se llaman, ¿no?
Y entonces lo vas perfilando y lo vas orientando para allá. Y buscas herramientas que le ayuden. Y a lo mejor esa herramienta pues es una escuela A. O a lo mejor incluso no es la escuela A, sino es la C, que a lo mejor nadie la conoce, pero que dices, eso se adecua a lo que yo estoy buscando. Ok. Creo que sí, ya me va quedando un poquito más claro. Y oye, ¿qué recomendaciones, no sé si tengas un top 5 o top 3, les podrías decir a las personas que nos están escuchando, sobre todo para los primeros que se están incorporando a esta parte de las ventas, desde los nenis o las nenis hasta los vendedores de coches, inmobiliaria? ¿Qué consejo les podrías dar para levantarse después de un no? Que sabemos que es difícil por lo que nos contabas hace rato. Yo creo que también es importante vivir ese no, porque algo contradictorio que sucede en este ramo, no sé si en los demás seguramente sí, pero es que tienes que recuperarte rápido porque viene lo siguiente, o el siguiente indicador, o tienes que cumplir ciertas metas, ¿no? Entonces lo primero que les diría es, vive ese no, pero no te permitas vivirlo por mucho tiempo. Anímate con cosas que te gusten. A mí me encanta un café, que yo sé que no es el mejor y está carísimo. ¿Cuál es? No voy a decir. Y hay un episodio que tú hiciste hace muchos años. Ajá. A mí me anima ese café, me hace sentir apapachada y me encanta cuando me dicen, hola Hilda, ¿cómo estás? ¿Qué te preparo hoy? ¿Sabes? Como que esas cosas a mí me apapachan. Ok, apapacharse. O sea, a mí eso me apapacha, pero a lo mejor a ti te apapacha el... Y no tiene que ser caro, o sea, no tiene que ser eso. Puede ser algo más simple, como salir a caminar, que te dé los rayos del sol. O sea, la vitamina D, la verdad es que no la tomamos en cuenta, pero es muy importante para nosotros. Pues somos seres vivos. Algo que te apapache, ver una serie, caminar, estar con la gente que te llene de energía también. Y bueno, después creo que también vale la pena rodearte de una red de apoyo. Rodearte de una red de apoyo que a lo mejor puedas contarle, oye, es que esto me pasó, no lo puedes cerrar, y que a lo mejor también te digan algunos tips. Lamentablemente no siempre lo encuentras en todas las áreas, o en esta, tal vez, porque al final estamos compitiendo, ¿no? Por números. Oye, eso es muy interesante y me gustaría que nos pudieras compartir cómo son los compañeros en ventas. Si existe esta camaradería, compañerismo, o es de dientes para afuera, porque como tú lo dijiste, al final siempre están compitiendo, siempre hay un vendedor número 1, siempre hay quien llegó a la meta, siempre está el que no llegó a la meta. ¿Cómo se vive ese ambiente en las trincheras de las ventas? Pues es un ambiente muy competitivo, pero yo creo que tienes que ser muy centrado en enfocarte en lo que tú haces, porque si siempre te estás comparando con los demás, tu mente va a ser un caos. Entonces tienes que partir de lo que tú estás haciendo. Y eso también, no limitarte a ser, ¿cómo se llama esta palabra? Como no humilde. Egoísta, Ajá, ególatra, soberbio. Uy, tengo un buen. De solamente cerrarte y decir yo lo hago perfecto y echar la culpa a los demás, ¿no? O sea, pienso que a mí me ha tocado, la verdad es que no es por nada, pero me ha tocado un lugar donde pues se nutre mucho esa parte. No sé si como individuos seamos totalmente honestos, ¿no? Porque pues también hay personas que van a trabajar por sus números. Y no es que sea bueno o malo, pero yo pienso que, o en mi experiencia, porque vuelvo a repetir, esto lo hablo desde mi experiencia, yo creo que si de por sí las ventas son difíciles, creo que también vale la pena invertir tiempo y también invertir actitudes para que se haga el ambiente mucho más tranquilo. Entonces también lo que se ha procurado, por lo menos en donde yo estoy, es que sea lo más equitativo posible. Sin embargo, a veces es bien complicado y creo que tiene que ver mucho con que también inviertas en tu salud mental. Y que te centres en ti y te centres en que tú eres tu competidor,
Sí, tú eres tu competencia número 1. Exactamente. Yo esto lo voy a referir con un ejemplo. Yo, por ejemplo, hablábamos de que tu competidor eres tú misma, más allá que tus compañeros, por salud mental. Okay. Entonces, yo le preguntaba a alguien en su momento de, oye, ¿por qué corres? O sea, ¿por qué corres solo? No, como que no me hacía sentido en ese momento. Y me dice, es que a mí me motiva mucho el hacer una vuelta en menos tiempo, en tener más rendimiento, Sí. Y ya lo llevo a la práctica en algún maratón, en alguna carrera, y entonces para mí es como, lo hice mejor o tuve menos tiempo. Entonces es algo similar con ventas. Es, ok, hoy logré una, esta semana logré 2, porque si te comparas con los demás, nunca tienes ni las mismas circunstancias, ni las mismas capacidades. Entonces, como hay vendedores que son muy... Y está bien, no es que sea bueno o malo, lo repito. Pero como hay vendedores muy agresivos, que seguramente a cualquiera de nosotros nos ha tocado de si vas a querer o no. Casi te lo ponen así. Como habemos otras personas que a lo mejor somos más sensibles, ¿no? Incluso hasta a veces como que tratamos de ayudar de más, ¿no? Más empáticos y tratamos de ayudar más. Entonces, hoy justamente estaba pensando que yo creo que siempre hay que ser empáticos, tratar de ser respetuosos y dar lo mejor de ti en cada cosa que hagas, porque eso creo que hace el mundo diferente. Ay, soné muy... Pero sí, o sea, yo creo eso y creo que también me gusta transmitir. Sí, y es una muy, muy buena recomendación, claro. Y bueno, no necesariamente donde tú laboras, pero ¿cuáles suelen ser estas principales riñas que existen entre compañeros de ventas en las trincheras de las ventas, por así decirlo? O sea, ¿por qué se pelean más? Yo pienso que cuando crees que las condiciones no fueron justas. Ok. También estaba leyendo algo en cuestión. Yo preguntaba porque mi amigo es ChatGPT, que también ayuda. Ajá. Pero nunca va a tener nunca va a tener la esencia humana. Poquito. Nunca va a tener la esencia humana. Y yo le decía, oye, ¿existe la suerte? Porque a veces también, o sea, dices, oye, yo estuve aquí todo el día y el momento en el que me paré al baño, llegó la persona y alguien más la atendió. O en el momento en el que decidí ocuparme en otra cosa, sonó el teléfono. Entonces, lo que yo rescataba de esa conversación con ChatGPT era que es una cuestión a veces de azar. Pero hablar un poco de suerte es también tener las capacidades y habilidades para poderlo hacer. Pienso que hay personas que pueden tener ese azar, pero no tienen la capacidad ni las competencias para, en este caso, cerrar una venta. Sí, ahorita que hablabas de suerte, a mí me gusta mucho una frase que dice que la suerte es cuando la oportunidad y la preparación se encuentran. A mí me súper encanta esa frase, se me hace muy poderosa. Creo que coincide un poco con ChatGPT. Claro que no. Es que aquí somos fan de ChatGPT. Yo no. Yo sí, y le he puesto que sí dominan el mundo porque he visto muchos videos de ovnis últimamente. Ajá. Ahí le digo, acuérdate de mí, que te trataba bien y te decía gracias. Oye, y ahorita que sacas el tema de inteligencia artificial, las ventas ya se están preparando, ya están trabajando un poco la par, le tienen miedo, piensan que va a ser como Terminator. ¿Qué es lo que está pasando? Pues yo creo que siempre es un mundo cambiante, ¿no? Recordemos que hace muchos años los vendedores era de ir a tocar puerta por puerta. Claro. Yo me acuerdo de... Yo nunca les abrí, pero claro. Yo recuerdo que hace muchos años las ventas eran totalmente diferentes. Seguramente con sus papás o así el público un poco más grande recordará que era puerta por puerta y te ofrecían que las enciclopedias, te ofrecían las loncheras, te ofrecían diferentes utensilios, ¿no? Uh-huh. Esto evolucionó a llamadas. Okay. Pienso que evoluciona a llamadas, luego evoluciona a medios digitales como WhatsApp. Uh-huh. Y por supuesto que va a evolucionar. Yo pienso que en algún momento, como en varias profesiones, pues en algún momento va a ser inteligencia artificial. Creo que hay no sé si escuelas o
organismos que se dedican exclusivamente a esto de ventas, que ya tienen como un conmutador, no sabría explicarlo exactamente, pero ya es como algo que está marcando a los diferentes números, y cuando alguien contesta, entonces ya entra como alguien a lo mejor de la misma tecnología, o alguien ya presencial, ¿no? Sí, no, incluso ya muchas páginas o extensiones de WhatsApp tienen incluido el chatbot, y incluso ya hay respuestas predeterminadas con inteligencia artificial. Es lo que yo he visto. Es que exacto, seguimos evolucionando. Ahora el reto que nos enfrentamos es que ya no te contestan las llamadas. Y es algo muy real porque, o sea, una, por seguridad, ¿no? A veces vemos un número desconocido y dices, no me voy a estafar. Sí, yo los tengo bloqueados a todos. Claro. La segunda cosa es el tema de protección de datos. Sí. ¿No? ¿Se acuerdan que antes teníamos la sección amarilla? Podíamos encontrar ahí al ex que no nos contestaba. ¿Cuántos años tienes, Hilda? No tengo tantos, espero. Pero, o sea, yo no me acuerdo de la sección amarilla, no sé de qué hablas. Pero ahí podíamos checar cualquier número telefónico, inclusive buscar por apellido, bien psycho, ¿no? No llegué a tal punto, pero bueno. No, yo tampoco, pero, o sea, la realidad es que, o sea, abrías ahí la sección amarilla, buscabas los apellidos, o sea, era muy fácil el poder marcar, ¿no? Luego, ¿se acuerdan que nació el identificador de teléfonos? El identificador, sí. Ay, a mí me causó traumas porque, pues, luego les contaré esa historia bien, pero era como, me marcó, a ver, hay que ver. Sí. ¿Saben? Que eso también te permitía saber quién estaba del otro lado. Entonces, lo que voy es que vas teniendo más control de quién quieres que llegue. Ajá. Entonces, ahora el reto es que actualmente tú puedes bloquear un número. Sí. Puedes reportarlo como spam. Sí, claro. O sí, simplemente desde tu teléfono configúralo para que no las llamadas que te hagan números que no tienes dentro de tu agenda de contactos, claro. Sí entran, pero la silencia en automático. Incluso en algunos teléfonos, creo que en alguna marca en específico, te dice que tú te identifiques para ver si la persona o no te responde. Ok. Entonces, ya no todos te contestan un teléfono. ¿Qué sigue? WhatsApp. Ya está WhatsApp Business. Nosotros, se limitó el tema de WhatsApp Business por tema de seguridad. Pero en WhatsApp normal, si mandas cierto número de mensajes, se bloquea. O te pueden bloquear. No sabía eso. Qué loco. Si mandas incluso un mensaje y alguien te reporta como spam, se bloquea tu WhatsApp 24 horas. Wow. Entonces, como dices, hay ya instituciones que ya en lugar de que te conteste alguien para atención al cliente, ya te contesta un bot. Un chatbot. Un chatbot. Entonces, claro que nos vamos a seguir enfrentando a esas situaciones, pero yo creo que, pienso, eso es muy mío, pienso que al final somos personas y vamos a buscar quién nos solucione algo. Esto me refiero más a atención al cliente, ¿no? Sí. Siempre buscas como, por lo menos a la persona, verla de frente y gritonearle. No lo hagan, se siente bien feo. Creo que al ser personas, también buscamos auténticamente esa conexión, esa emoción, esto nunca es como una palmadita, ¿no? Sí, ya. De alguien físico. Entonces, pienso que es un reto muy importante. No tengo la respuesta, no sabría decir ahorita vamos a hacer esto o aquello. Sí. Al final vamos a terminar preguntón. Al final vamos a terminar adaptándonos y también buscando la forma. Algo que me ayuda mucho es identificarme, no darles esa certeza y seguridad, porque a veces, pues, claro, como familias, como personas, como papás de alumnos menores de edad, pues la reacción es, ¿de dónde sacaste mi información? Sí. Entonces, darle la seguridad de que tenemos avisos de confidencialidad, avisos de protección de datos. ¿Y para qué estás marcando? O sea, no todos somos malos. Sí. Todos estamos haciendo un servicio. Y también, yo creo que ser conscientes, la otra parte de que, pues, estamos solamente haciendo nuestra chamba. O sea, estamos buscando la forma de ayudarlos. Y creo que también una cortesía, decir, no me interesa
o no es no. Sí. Porque a veces también dejar de contestar no es una respuesta, ¿eh? Sí, pero fíjate que ahí yo creo que también es una consecuencia de, hace ratito mencionabas a los vendedores intensos o más agresivos, también uno ya vive cansado de no quiero el tratamiento para que me salga más cabello, no quiero esto. Entonces es complejo. Y hablando de esto, ¿cuáles son los clientes más pesados que te han tocado? O si los pudiéramos poner en un arquetipo, ¿cómo es ese cliente que te gostea? ¿Cómo es ese cliente molesto, pesado? Cuéntanos. Yo lo pondría como un cliente que tiene heridas. Ok. Heridas de Vietnam, ya sea personales Sí. o con algún otro servicio. Porque Ok. ya van con la vaina. Nada. Ajá, no sé cómo se diga, pero ya Sí, van a echar Ya van a los trancazos. Ajá. Ok. Entonces, creo que para mí han sido los clientes más difíciles. En segunda categoría creo que pondría esos clientes que creen saber más que tú. Okay. Y puede ser válido, ¿no? O sea, Sí. pero yo creo que siempre hay que tener esa humildad de poder reconocer por un lado que no lo sabes todo. Uh-huh. Y también la apertura de escuchar. ¿Y son muchos estos clientes que piensan saber más que el mismo vendedor? No, yo creo que lo pondría, no es que no existan, pero yo creo que son pocos. Ok, muy bien, ya estamos entrando en carnita. ¿Qué es lo más chistoso que te ha pasado en una venta? Es que me acuerdo mucho que que una vez en un curso que vendimos a una empresa, era de seguridad en alturas. Uh-huh. Entonces tenía... O sea, en aviones o algo así. Seguridad en... es que ellos hacían como instalaciones y subían. Entonces les enseñábamos a cómo tener el arnés de seguridad y cómo tener las medidas necesarias. Bueno, les enseñábamos, yo no, sino llevábamos un experto a que les enseñara esas medidas de protección y seguridad. Uh-huh. Entonces, pues yo era muy joven y era bien aventada y pues ahí la iba, ¿no? ¿No te caíste? No, pero tengo una foto donde estoy así colgada. Esa fue una. La otra, les voy a platicar. Fuimos con una empresa de un osito a capacitar en brigadas. Uh-huh. Y pues yo jamás en la vida. Y nos fuimos a un lugar donde hacen prácticas de fuego, humo. Y pues ya te digo, joven, con ganas de comerme al mundo. Ajá. Pues me metí con ellos. Qué loco. O sea, es una casa que prenden fuego controlado, pero te enseñan cómo mantener la calma, cómo respirar, cómo hacer los desplazamientos. Qué fuerte. Cómo trabajas con las brigadas. Ajá. O sea, yo la primera vez, o sea, yo lloré. O sea, yo me sentía así como toda claustrofóbica. Uh-huh. Estaba así pegada a la ventana, porque pues, era un cachito así, pues cierran todo. Uh-huh. Así como los perritos cuando están oliendo abajo de la puerta, pues yo era eso. Entonces, me acuerdo que una persona de ahí, tanto el instructor, obviamente mantén la calma, respira, y también los que yo llevaba a capacitar, bueno, me terminaron ahí capacitando porque, bueno, salimos de la casa y me acuerdo mucho que me dieron el aplauso de ¡sí se pudo! Sí, lo logró, sí, muy bien. Sí, lo logró, bien. ¿no? Entonces creo que eso fue parte divertida y lo comento porque al final no es que yo lo haya hecho, porque pues, éramos un equipo. Ajá. Pero sí fue como de esas anécdotas divertidas que pues al final no es... Y vuelvo a lo mismo, o sea, para mí pues no es un tema de dinero. Claro, ayuda, ¿no? Uh-huh. Pero es más como pude ayudarles a llevar esto, a que vivieran esto. Entonces, pues también para mí se retribuyó porque yo pude vivir esa experiencia y esas experiencias. Oye, y si eso fue lo chistoso, ¿cuál sería lo más fuerte que te ha pasado en una venta? Así, lo que te haya hecho llorar. Yo creo que lo que me puso nerviosa en algún momento fue uh-huh. que un papá traía en una situación ahí legal y
uno de los papás me llevó hasta el abogado. O sea, ¿divorcio? Traían en tema de custodia. Ok. Entonces, yo... Danos más carnita, más chismecito. No puedo, pero sí, con el tutor que yo no llevé el proceso, como quería investigar para su proceso legal, okay. Pues hasta me llevó al abogado, entonces, pues yo sí me dio cosa, ¿no? Porque sí, o sea, porque aparte se presentó así de yo soy el abogado tal, y pues la neta sí me dio ahí cosa. Otra fue que alguien me gritoneó. Y creo que esos han sido como los más fuertes. Los más fuertes. Sí. Ok. Y bueno, para ir cerrando, yo sé que ya hablamos mucho del no, pero si pudieras cerrar con un super consejo para este chavito, esta chavita que se está animando a vender, pero le da cosa porque le van a decir que no, o no saber qué hacer, ¿cuál sería tu mejor consejo que le puedes dar a esta persona? Mi mejor consejo... Ay, no lo sé. O sea... Cualquiera, se vale. Al final de cuentas, yo creo que te lo van a agradecer mucho por toda tu trayectoria y la experiencia que traes. O bueno, déjame la cambio. La voy a cambiar. Le voy a poner un poquito más sazón. Es que me sentí como sensei, como... Pues creo que sí lo eres. Isos. Pero bueno, si pudieras viajar en el tiempo. Sí. A esos 10 años en ese primer añito de ventas que está empezando, ¿qué sería ese consejo que la Hilda de hoy, experta en ventas, le daría a esa Hilda que es novata, que va empezando, que se quiere comer al mundo? ¿Cuál sería ese consejo? Que es bien divertido indagar. La verdad, porque es muy padre indagar porque vas conociendo y entonces vas armando soluciones. Creo que en este perfil pienso que en este perfil ayuda mucho la creatividad. Ok. Entonces, yo si pudiera dar un consejo, bueno, ya a lo mejor pensando qué consejo daría es que no te dé miedo preguntar. Que te pongas en el lugar del otro. Ok. Escucha, también eso siempre es súper importante porque a veces también caemos en el yo o en el este es el folleto. Este es el folleto y entonces los cursos son así y ya te dije todo y no entendí realmente tu necesidad. Creo que también ese sería otro consejo, entender la necesidad de la otra persona que no es la misma tuya, no es la misma que otra persona, son necesidades, aunque sea un mismo servicio, un mismo producto, son necesidades completamente diferentes. Ok, perfecto. Eso sería lo que le dirías a la Hilda del pasado. En general. En general. ¿Y a la Hilda del pasado? Que... Uno. Ay, es que... Una recomendación. Si o sea, quiero que te imagines, o sea, quiero que veas a esa Hilda del pasado que va empezando, que es novata. ¿Qué consejo le darías? Porque va a seguir ahí en ventas, pero ¿qué crees que le pudiera aminorar un poco su carga con la experiencia que tú ya traes? Que es capaz, o sea, que va a ser capaz de hacerlo y va a ser capaz de seguir aprendiendo mucho y va a ser capaz de incluso vencer sus propios miedos, ¿no? Y va a poder encontrar herramientas a través de su creatividad. Muy bien, muy válido. Y pues algo más que quisieras decirle a nuestro auditorio. Yo creo que hay que quitar un poquito el estigma, ¿no? De que o mejor dicho, creo que hay que poner en la mesa que todos vendemos algo. Todos. O sea, todos. No necesariamente tienes que percibir un sueldo como una profesión, pero creo que todos nos presentamos
si no le queremos poner el título de ventas, Sí. nos presentamos y presentamos cosas que nos funcionan. Okay. La recomendación, por ejemplo. Sí. Entonces, si te vas a dedicar a esto, pienso que tienes que tener creatividad, tienes que desarrollar resiliencia, siempre me conflictó esa palabra, y empatía. O sea, yo pondría esas cosas que a mí suenan conmigo y pues espero que también resuenen en tu público auditorio. Ok, entonces las 3 recomendaciones o las 3 habilidades que tiene que tener un excelente vendedor sería creatividad, resiliencia y empatía. Sí. Pues ya lo saben, hijos e hijas del branding, gracias Hilda por estar hoy con nosotros. Ya saben esas recomendaciones para realizar sus ventas. Recuerden que todos vendemos algo y es tu tarea definir qué es lo que estás vendiendo. Esto fue todo en este capítulo de Aldacaya Podcast. Muchas gracias Hilda por acompañarnos, gracias por venir. Gracias a Gracias ustedes. por venir hasta acá, este estudio que está tan lejos. Lejísimos, Esperemos no que el saben camino cuánto. de regreso no te agarre leve. Entonces, muchas gracias por haber venido.